especial. Siempre muchas gracias. Tienen fotos estéticos de la sábado inauguraremos la exposición en el ciclo Montajes y Escenas del México Moderno. Hoy agradezco la presencia de Luisa Barrios, asesora académica del proyecto, de Dafne Cruz Corsini, una curadora del proyecto, y de Luis Vargas, curador también del proyecto. Ahorita me gustaba darme exposiciones, las últimas exposiciones que se hicieron sobre el ciclo de que se había hecho en el Dolores Ornelas de 14 años, y Olivier de Bras hizo otra hace 37 años. Entonces, creo que es interesante, es importante esta revisión también con otros ojos, con otro momento. Estos proyectos toman una dimensión muy fuerte. Estaba también viendo la línea de tiempo del museo, y yo creo que es una deuda que tenemos. El museo abrió hace 33 años. Funciones de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de todo Rivera como Corano. Entonces creo que son proyectos igual de importantes, otras dimensiones, pero creo que después de tantos años y estamos. Ha sido un proyecto importante, complicado. Hay colecciones públicas, privadas, hay colecciones institucionales, públicas y privadas, coleccionistas particulares. Entonces, todos estos proyectos siempre toman tiempo, son también un ejercicio de paciencia, acciones públicas, pero al final de cuentas, creo que el proyecto global vale mucho la pena, lo anteriormente. Agradezco también este proyecto. El año pasado empezamos a trabajar con el apoyo de estudiantes, este proyecto que repetimos al apoyo que se autorizó, nos está apoyando el Hotel Leti, Ciudad de México, y va a suceder aquí en esta con agradecimiento que comparten que era posible. Estaba viendo, y también si tienen una oportunidad en la línea del tiempo, está en el segundo piso sobre el siglo XX. Yo creo que es interesante también ver un poco qué era lo que estaba pasando en estos momentos, simplemente con información. Cedo ya la palabra a los que saben profundamente del tema. Pido a Luisa que nos hable un poco sobre el jurado de la Constitución y sobre el tema, sobre este proyecto. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, cabe mencionar que yo soy de política. Por eso ha sido bastante. ¿Puedes acercar más el micrófono? Tema de investigación. Y siempre he tenido como información de primera mano para mi honor estar en este museo, la obra de Luis. Por cierto, les voy a comentar que su papá era cubano y su abuelo era cubano. Entonces, siempre hubo estado de cuenta en términos estéticos y en términos emocionales. Bueno, Antonio Ruiz nació en México. Él difícilmente decía que era mexicano por esta centralismo de México. Y en el año de 1892 hizo una corrección
hecha también precisamente porque se la unidad en esta fecha. Pero bueno, la verdad, primero de madre y de mi padre poblano, que era médico, en tiempos más mucho de la revolución, y pasó a formar parte del cómico de una familia lejana, que les acogió a los 3 hermanos Luis, y a las hermanas más internamente de monjas, y a Antonio, 2 hermanos de Michoacán, con el hijo de la señora Concepción de Michoacán. Él ya con deseos de estudiar arte, se fue a la Ciudad de México y hacer una campero. Con el tema de la revolución salieron a París, conocieron muchos gente adinerada de esa época, comunistas, que fueron a Francia a hacer el tema de revolucionarios. Y bueno, algunos dicen que van a la Ciudad de México, a la representación de otra familia, y empezó a desenvolverse ya en términos laborales, durante el día, y en las noches, había un turno nocturno en el que en la cadena de San Carlos, el distrito de Pedro, donde se hablar, datos que sabemos porque hemos ido a la academia, muchos dibujos y trabajos escolares, trabajos académicos están actualmente parte en los archivos de la propia Academia de San Carlos, y otra parte está en la arquitectura, la Facultad de Arquitectura, porque Antonio Luis en algún momento en la Academia de San Carlos también funcionó arquitectura y se estableció una relación muy cercana con Carlos Lazo, el arquitecto, que luego ofreció de colaborar con él en la Secretaría de Comunicaciones y en otras dependencias en donde él colaboró e hizo trabajos propiamente arquitectónicos. Algunos de muy bonitos, restauración, que normalmente restauraciones en edificios renales de México, en donde él colaboró. Posteriormente, con el tema del matrimonio, básicamente, y esta inquietud de artista ya introducía obras históricas a la parte del trabajo arquitectónico, Covarrubias y Tamayo, que fueron sus compañeros, Covarrubias en comunicaciones y Tamayo en la Academia de San Carlos. Le decía que fuera a los Estados Unidos, a él le interesaba el trabajo escenográfico, probar el Hollywood, ahí están las oportunidades. Entonces, aprovechando que su pregunta para alejarla de él, justamente porque era todo, ella era una hija de un notario de la Ciudad de México. Entonces a ella la mandaron a Nueva York, la familia, y a él decide probar fortuna en Hollywood, justamente, y no le va nada bien porque los contactos que quieren establecer, pues es que no
no existe para atender las necesidades de otros, ¿no? Es un ambiente sí, muy separado y demás. Aún así, él consigue encontrarse con un personaje que está repetido en los viajes de la exposición, que se llama Gucci, que era un productor de el actor. Y con quien sí establece ahí cierta comunicación y le ofrece, va a participar con él en una producción. Tiene documento por Valentino. Entonces él entra en una cosa así muy triste, muy desesperante, y decide que se va a regresar a México. Y también se cartea con su prometida durante más de un año, casi 2 años, casi diario. Sí, entonces tenemos toda la referencia cronológica de lo que sucedió en esa época de California. Sabemos qué trabajos dejó allá en Estados Unidos, porque él, con esa cosa de que no conseguir llamar, hizo algunos regalos de obra histórica y la dejó en Estados Unidos. Hemos tratado de localizarla, porque también tuvimos la referencia de que se nos dejó, pero pues, desafortunadamente es una distancia enorme de años. Les estoy hablando de 1926. Entonces, pues, los trabajos también hermanos. Bueno, finalmente regresa a México. La cabeza, casarse, a pesar del papá, de la novia, se casa, se establece un niño en Lisboa y participa en las comunidades con y hay alguna referencia de que él estuvo principalmente en el grupo del estado de Hidalgo, además conociendo arquitectura del siglo XVI, de la cual fue ¿no? Y de barroco, mucha arquitectura del siglo XVI. Y en el estado de Hidalgo hay una época adicional a profesores de las escuelas para el tema justamente de alumnos y de hecho, existen muchas fotografías y van a encontrar en la exposición, bueno, en la imagen, el sol que abre la exposición. Es un detalle de una obra de Antonio Ruiz que hace referencia justamente a este momento en donde existe la fotografía del teatrismo. Es un tema que tratamos de uno de sus discípulos de esta época, lo transporta a la cultura, y es una cultura muy bonita, muy nacionalista, en un momento donde México estaba construyendo. Después de eso, bueno, existe una producción histórica muy lenta, porque también se dedica al tema histórico. Quiero pedir a Dafne ¿qué es la visión de la exposición en esa característica que se enfoca no solamente para la cultura de Antonio Ruiz, sino en otros aspectos, como la ahorita del teatro, del cine, también en los aspectos y popular? Sí.
Claro que sí, bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Como curadores, tanto Luis Vargas como yo, Dafne Cruz, quisimos como a través de la figura de Antonio Ruiz, el Corsito es como expandir la mirada y las lecturas del arte moderno en México. Es decir, también quisimos como repensar ciertos problemas, temas de los procesos artísticos que fueron como paralelos al desarrollo de la pintura mural en México. El Corsito también hizo murales, pero digamos en una tónica completamente distinta. Lo que nosotros también pensamos como uno de los ejes curatoriales es también hacer una lectura como interdisciplinaria, es decir, el diálogo que tuvo el Corsito, no nada más como les comentaba de la pintura mural, sino también con las escenografías, con la arquitectura. Y es muy curioso ver que también el Corsito, que además creo que hay que aclarar por qué se le llama así, Luisa, si no me corregirá, el Corsito, bueno, fue el corso, pero también era como un parecido físico con un torero español de principios del siglo XX. Entonces, bueno, de una manera mucho más como más cercana y cariñosa se le... los artistas e intelectuales de su época, por eso le apodaron el Corsito. Bueno, el Corsito también ustedes lo van a ver en la exposición. Como muchos de sus críticos también lo mencionaron, es una obra que también se caracteriza por el detalle. Más allá de la ironía o la caricaturización de ciertos aspectos o elementos del México moderno, que estamos pensando en un marco temporal de 1920 a 1950, lo que hizo también él es capturar como ciertos detalles, ¿no? Que eso lo van a ver también, eso se facilita mucho a través de la técnica que empleó el propio pintor, y sobre todo viendo estas personajes, situaciones, también como aludiendo como a ciertos aspectos políticos, que es lo que vamos a ver en algunas obras, pero sobre todo lo que también quisimos hacer mucho énfasis, Luis y yo, es la conformación de una comunidad artística y cultural del México de los años, digamos, 20, 30 y 40, que donde estuvo muy inmerso Antonio Ruiz el Corsito, y sobre todo también lo que quisimos hacer en la exposición es dar, más que un recorrido cronológico, es como problematizar, digamos, a través de ciertos grupos temáticos, que ahorita Luis les hablará de eso, la producción en general de Antonio Ruiz. Entonces, bueno, le cedo a Luis la palabra para que explique más a detalle estos grupos temáticos. Gracias. Muy buenos días. Estamos bien contentos de llegar a este punto. Han sido alrededor de 2 años de trabajo, donde hemos podido aprender de uno de los pintores o artistas, incluso multidisciplinarios, más interesantes del siglo XX mexicano. Empezamos en el archivo del artista, tratando, con la ayuda de Luisa, tratando de desentrañar algunas otras cosas que quedaban como hipótesis. ¿Cómo llegó el Corsito a poder construir con tanta monumentalidad? Lo que Diego Rivera necesitaba una escalera entera del Palacio Nacional para contar un gran relato, el Corsito lo lograba con una monumentalidad chiquita, no de este tamaño. ¿Cómo llegó a eso? ¿De dónde venían, digamos, sus estrategias para poder componer una escena pictórica tan compleja, tan detallada, tan llena de humor, de sátira y de muchos comentarios críticos sobre el México de la primera mitad del 20? Y descubrimos que muchas de las claves nos las daba su propio archivo, que estaban en su paso por Hollywood, su paso por la arquitectura, entendiendo cómo se diseñan los espacios, entendiendo cómo en una obra teatral o en una obra de ballet los escenarios son tan importantes como los vestuarios, y eso es quizá una de las cosas que esta exposición aporta como lectura. Hacer una mirada del Corsito o proponer una mirada del Corsito desde los diálogos que él aprendió con el cine, con la pintura, con la arquitectura y con el teatro. Fue en ese sentido que a los visitantes, a ustedes ahora que bajemos, les vamos a enseñar un Corsito diseccionado, que te empieza contando su paso por el teatro, por estas compañías de ballet y compañías también teatrales, o las misiones culturales, donde junto a los niños diseñando teatrinos, después él pasó a diseñar grandes escenografías para los teatros más importantes de México, donde participó
con autores tan importantes como Rodolfo Sigli, con bailarinas como Nelly Campobello o Ana Sokolov, y luego vamos a ver su paso por los vestuarios, y esas nos van a dar claves para entender entonces las pinturas más conocidas, las que ustedes han visto en los libros de texto de primaria, como el desfile cívico o el cuadro del sueño de la Malinche, y van a ver allí que muchos de los secretos vienen del teatro y del cine. Vamos a tener algunos murales del Corsito, una réplica de un mural que se destruyó en el Sindicato Mexicano de Cinematografistas y que es inédito y que lo pone en un nuevo, a la altura de cualquier otro muralista. Y además también la exposición tiene un estudio de materialidad, es decir, tratar de entender cómo pintó el Corsito. Y descubrimos cosas que ya teníamos pistas importantes, como que, por ejemplo, él mismo armaba sus pinceles, que eran pinceles de una o dos cabellos, dos cerdas de pincel, que a lo mejor usaba una lupa para pintar, que lo hacía con tanto detalle que le podía tomar 6 meses o hasta más hacer un cuadro, y que además también tenía pensado cada detalle. Con rayos X descubrimos algunos secretos que estaban ahí ocultos, algunos muy divertidos, y van a ver que está lleno de guiños. Es una exposición que nos invita a acercarnos, y aquí ojalá que el director nos deje acercarnos un poquito más de la cuenta, porque hay que ver con mucho detalle cada una de las obras. Algunas van a estar, los van a obligar, ahorita que ven, algunas están colgados más arriba, otros más abajo, para que vayan haciendo ese recorrido y que al final podamos descubrir a uno de los autores más maravillosos e interesantes del que todavía tenemos mucho que aprender en la historia del arte mexicano. Me gustaría estar un poco más sobre este mural, que lo veremos a ver en la exposición, pero Bueno, hay una parte importante de la exposición que se dedica a la producción mural. Bueno, el Corsito ya había hecho como decorando, en este caso, la biblioteca del empresario Valente Sousa en la década de los años 30, y luego replicó un mural con temas astronómicos en 1949. Pero en el ínterin, Antonio Ruiz fue, digamos, llamado, porque era muy cercano al arquitecto y pintor Juan O'Gorman. Entonces, el Corsito, cuando también hay un proyecto de las de edificaciones, digamos, de carácter funcionalista, O'Gorman lo invita a pintar en el sindicato de trabajadores de cinematografistas o de cinematógrafos. Entonces, bueno, el mural es también como también parte de está ubicado en la calle de Orozco y Berra, ahí está el sindicato, y bueno, lo pinta en el vestíbulo, y el tema está relacionado también con el propio trabajo de los trabajadores, que también manejaban las salas de cine en aquel entonces, en la década de los años 30. Entonces, lo que hace Antonio Ruiz es como sintetizar este trabajo que ya había hecho efectivamente como escenógrafo en Hollywood. Pone también ahí el trabajo que están haciendo los camarógrafos, bueno, los montajistas también, digamos, en un set cinematográfico. Y en una parte del mural, que lo van a ver en esta reproducción, que gracias al archivo familiar podemos encontrar tanto el dibujo como la reproducción del mural. El mural se destruyó al parecer en 1948, en circunstancias desconocidas. Tal vez hubo una readecuación del inmueble, una cuestión así, porque además recuerden que el funcionalismo pues también tiene sus propias particularidades arquitectónicas. Entonces, bueno, en el mural lo que se va a ver es también un poco, que no sabemos si es, eso también como que lo deja Antonio Ruiz como a consideración del público. Hay la representación de una huelga. Entonces, no sabemos si también es un momento que está filmando, por así decirlo, o si también está apelando, como digamos, al derecho a huelga de los sindicatos, como en este caso estaba emplazado el mural. Entonces, bueno, lo van a ver, es muy interesante, también tiene una ficha, y bueno, eso también se va a hablar un poquito más en el catálogo que está en preparación. Una réplica de... Sí, exacto, sí. Sí, claro, Lisa. Existe un reporte de prensa en donde él, Antonio Ruiz, porque también escribió para el Excelsior del Universal en su época artística, él dice que el mural fue destruido
digo, habiendo hecho como esta línea con teatros y demás, pero el mural fue destruido para poner en su lugar una placa conmemorativa del Química. Entonces, bueno, nada más quería comentarles eso lo dice él, empresa, ya no es nivel, ¿no? ¿Puedo sumar algo rápido? Bueno, nada Y más así. no sé si quieres decir lo de lo neocolonial y vámonos con Pancho Villa. No, tú dilo, yo menciono otra Bueno, cosa al final. hay un pedazo de lo que está filmando, se va a ver a un camarógrafo rodando una escena donde nada más reconocemos una arquitectura neocolonial, que era parte de lo que decía Luisa, de que también restauró y estudió la arquitectura colonial. Y antes de verlo, van a ver que hay una proyección de dos películas donde él hizo escenografías. Una de ellas es Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, que es más o menos del mismo año, y donde está usando toda esa arquitectura neocolonial. Entonces, al final son una cantidad de guiños donde uno va armando el rompecabezas. Bueno, y nada más como la réplica, que es por eso tan importante digamos, la revisión documental y la preservación, en este caso, gracias a Luisa, de los archivos, porque por eso se pudo encontrar el mural y se pudo hacer la réplica, la fotografía del mural y el dibujo, y por eso se pudo hacer la réplica, entonces, de un mural destruido. Entonces, por eso tiene como esta recuperación de la memoria de este tipo de obras artísticas, por eso es fundamental para nosotros. La primera es, este año de nacimiento, ¿por qué lo cambiaron? ¿Cuál fue nuestro porcentaje de nacimiento? ¿Y cómo establecieron esta fecha? Bueno, hay como cada investigadora no hay información en el transcurso de su estudio y sus alumnos lo tocaron de la muestra. En otro caso, él tenía una gran diferencia de edad con su esposa. Era más de 10 años mayor que su esposa. Entonces, él, en algunas circunstancias, dio el dato de que era y no, Se reducía la edad. En donde casi todos se quitaban en el campo de él, en algunos casos apareció en 95, otros apareció en 98. Pues seguramente ¿Cuál te gusta? pero yo me considero también Scott, ¿sí? Porque él también decía que era por de la Ciudad de México, por esta cosa del por supuesto. Y además por el tema familiar de la nostalgia de sus padres muertos en el poco, ¿no? Pero yo este poco, con la ayuda de un cronista, todavía, porque yo tengo desde 1993 estudiando el tema. Con esta persona, entonces, también en ese sentido, sabemos su verdadero nombre, sabemos el nombre del papá, el nombre de la mamá, en fin, ¿no? Porque, bueno, él murió en 1974. Ni la había visto de la todos, pues, la tenía como medio al margen de su trabajo artístico, porque el trabajo artístico estaba lleno de constancias de ojos formados en una escuela artística, como era más deseable para su hija. Pero él es de todo y nació en 1992. La segunda pregunta es para
Es buena pregunta. Teníamos algunas dudas y sobre todo una oportunidad fantástica. Las dudas eran, algunas veces las pinturas de Ruiz aparecen como óleo en algunas publicaciones y a simple vista parecía que eran otra técnica. La teoría era que era temple, ¿no? Digamos, como cualquiera que sepa pintar aquí, Carolina nos estuvo ayudando con algunas observaciones. Sabe que el temple es muy delgadito, o sea, como las capas pictóricas, porque se mezcla con huevo. Y entonces, habían algunas hipótesis de que quizá habían malas atribuciones. Luego, la oportunidad fantástica vino de la Galería de Arte Mexicano, que dirige Mariana Pérez Amor, y de la buena relación con el Museo Amparo, y de que Dafne y yo somos investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Entonces, nosotros tenemos un área bastante robusta de historia del arte desde la perspectiva material. Entonces, con ayuda de restauradores, microscopios, rayos X y otras técnicas de imagenología, nos permitieron analizar dos piezas de Ruiz que están en la Galería de Arte Mexicano, la Malinche y la billetera. Y todo empezó porque en el archivo de la billetera, de la galería, nos encontramos una foto antigua de la obra que hacía pensar que le había cambiado los rasgos faciales. Y ya la van a ver en la exposición. Allí hubo una primera pista y como ya estábamos centrados en gastos con la billetera, le pedimos permiso a la galerista de que nos dejara analizar la Malinche, que es el cuadro más viajado de Ruiz, probablemente el más fotografiado, y nos dejaron desmontarlo del marco, que es un marco como una conchita que lo cubre y que lo ha protegido mucho. Descubrimos que el soporte no es exactamente masonite como se pensaba, sino que probablemente es un conglomerado de maderas, pero duras. Todavía tenemos que terminar el análisis, pero se piensa que pueden ser como fibras de coco. También cómo mezclaba, o sea, esta cosa de los pinceles muy delgaditos con algunas cuantas cerdas y cómo iba mezclando colores, cómo, por ejemplo, en la Malinche, pero no sé si les doy bueno, ya lo van a ver, pero había una basinica debajo de la cama de la Malinche que al final decidió eliminar, o la cabecera tenía otro tipo de trazos, y así, hay como varias cosas más, pero esas se las contamos en la exposición. De definición del producto dentro del hotel. Entonces, tengo mucha expectativa realmente de cómo va a ser. ¿Cuál sería esta diferencia? ¿Cuáles serían los elementos que enriquecen esta muestra? Por favor. Bueno, aquí lo que quisimos hacer es todo mucho más el énfasis en la escenografía y en la parte del cine. De hecho, creo que es la primera vez que se incluyen como dos fragmentos fílmicos donde se incluyen dos escenografías, ¿no? Bueno, involucramos dos de películas donde están las escenografías que sí están completamente documentadas de Antonio Ruiz el Corsito. Entonces, bueno, gracias a la Filmoteca de la UNAM contamos con esos dos fragmentos fílmicos. Eso por un lado. También yo creo que hacer énfasis en la pintura, la producción de la pintura mural, eso también vamos a ver como en diferentes, tamaños, y bueno, y sobre todo creo que lo que también la diferencia con esa exposición del 2010 es enfatizar, destacar cómo fue Antonio Ruiz parte de esta comunidad artística y todos los vínculos que también él pudo hacer con, nada más con Juan O'Gorman, sino con Diego Rivera, la propia Frida Kahlo, lo vamos a ver ahorita en la exposición, incluso también con las propias visiones culturales. Yo creo que enfatizamos mucho también esa parte del contacto que tuvo cercano con muchos artistas e intelectuales de la época, además de Rodolfo Sigli, José Bergamín, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es lo que queríamos como que se viera mucho más evidente en la exposición. Bueno, esa exposición de los extranjeros y se armó de manera cronológica. Entonces, esta es una lectura que tiene, bueno,
efectivamente, pero sí está enfocada a la parte técnica, a sus arquitectura, y hace como rescata. Y yo se lo dije a los curadores, el hecho de haber tenido esta ventaja e idea de analizar las obras ya en términos de Materiales. laboratorio, pues fue muy importante porque arrojan datos que no conocíamos. La última carta ¿no? Yo sabía de una universidad porque se hizo una restauración y también había cambios, ¿no? Que es una constancia más o menos también de varios artistas, pero en este caso, pues es así como. Y otra parte muy importante de la exposición es que rescata las obras de Antonio Ruiz, pero desde ese punto de vista como cinematográfico, ¿sí? Porque cuando uno ve una obra de Antonio Ruiz, pareciera que los personajes están posando para en un escenario, para la foto, aunque no sean precisamente pinturas o imágenes creadas para el escenario. ¿No? Sí es muy escenográfico. Sí tiene mucho que ver con esta niño que hace con los temas teatrales, artísticos, fotográficos y ballet. Y bueno, sus amigos, por lo que incursionó en todas estas experiencias, pues fueron una parte muy importante de su vida. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver en la exposición, hay un retrato que le hizo Miguel Covarrubias, que pues, habla de mucho de lo que va a suceder, como cuento del porvenir. Entonces, bueno, ya les. Buenos días, Luis Licha de Luz Intermedio. A mí me gustaría saber cuál es su punto de vista, su opinión de por qué, al ser un personaje tan importante dentro de las circunstancias artísticas del siglo XX, ¿por qué no lo dedicamos nuestra un poco importante como lo hicieron Diego Rivera o Tamayo, porque a nivel digamos, círculo cultural cerrado, se conoce, pero a nivel masivo, dentro de todo lo que es la cultura popular mexicana, con el trabajo tan representativo, tan importante como tiene cosas, ¿por qué cree o a qué que no sea tan conocido como nosotros artistas? Buena pregunta. ¿Qué? ¿Tú quieres? Ok. No, Bueno, podrían haber varias explicaciones. Una es, a diferencia de los nombres que mencionaste, él no tiene necesariamente comisiones estatales. De lo que más se difunde de lo mexicano, que es los grandes murales, y que después los murales de los tres grandes o de Rufino Tamayo, luego se diseminan mucho en los Estados Unidos a partir de grabados, pintura al óleo, que un poco se parece a la de los murales. Eso consolidó, digamos, un mercado y un área de visibilidad para estos artistas, de la que Ruiz, aunque sí participó, por ejemplo, en exposiciones muy importantes, como una que hubo en Nueva York en el 40, en realidad no tiene, digamos, como ese espacio. Por otro lado, Ruiz se dedica mucho a la docencia. Es un maestro incansable. Empieza a enseñar en el taller de maquetas del Politécnico Nacional. Después es fundador de la Escuela Nacional de Pintura y Grabado de la Esmeralda. Y su obra, aunque sí llegó a algunas colecciones y museos norteamericanos, no es necesariamente, él, digamos, no es un artista que se dedica a vender al 100%. Por lo menos así es como lo veo. De hecho, mucha obra la conserva hasta el final
de sus días. Eso, digamos, es como una primera hipótesis. Después tiene que ver con cómo sus obras se reprodujeron en libros de texto, creo que aparecen, son más o menos como La Timbres cantante de postales ópera, también. el, Timbres postales. el desfile cívico y La Malinche, las tres que más, aparecen timbres postales, en billetes de lotería, pero nunca, digamos, en esa escala de cuando se consolidó el núcleo duro de de los grandes artistas modernos en México. Pero yo creo que está, para mí es mi favorito. Bueno, en el transcurso, en su trayectoria, ¿no? Mientras él estuvo vivo, sí era un personaje. El medio artístico la prensa publicaba sociales, escritura, en el mismo, la misma obra. ¿Sí? Aquí se casaba la descendiente del virrey y a la par ponía el ¿no? Hubo cosas súper interesantes en vida de él. Hubo, por ejemplo, una exhibición tremenda con pelo, en donde Eso es muy buena. Donde él era director, fue director de 15 años en la fundación, que se estaba usando a perder. Era un México de este tamaño, o sea, todos los y Antonio Ruiz le contestaba en sus artículos de prensa, bueno, a lo mejor nosotros estamos pensando en los estudiantes, pero seguramente no les va a suceder, porque a las horas ya se están descarapelando. El tema considero es que él creó esta Técnica. Y efectivamente tenía muchos problemas de consolidación de los materiales, ¿no? Entonces, son discusiones tan vistosas, tan amenas, en donde uno ataca al otro. Hay un texto que incluye Diego Rivera en un último catálogo que hace el Seminario de Cultura, Seminario de Cultura Mexicana. En donde el texto más largo que existe es de Diego Rivera, yo creo que sí, muy bonito. El de Bergamín, ¿no? Pero el de Diego Rivera habla de Diego Rivera. Sí, para un catálogo de Antonio Ruiz. Es chistosísimo porque menciona ahí algunos datos de Antonio Ruiz y luego habla de la que él es. Y pues así fue en esa época, el nacionalismo era el acto oficial. Entonces todos los que participaron en el nacionalismo estaban encumbrados y los otros, que era el caso de Juan Gorman, era el caso de Frida Kahlo, por ejemplo. Frida Kahlo, que tuvo una cercanía muy bonita se trató. Y bueno, es que la cultura mexicana la estaba bien. Le prohibieron hacer un mural. Le dieron hacer un mural. Mujer y jurado que la entonces, bueno, así fue en ese momento. Eso no significa que no hubiera pero así eran los de pequeña formación. No había más. Ruta que la nuestra. No hay más ruta que la nuestra. Más ruta que la nuestra. Entonces, así fue.
Yo creo que quiero hacer un comentario aparte y es el proyecto o el proceso. Vienen las instituciones, hay participaciones diversas. En este caso en particular, la construcción, el trabajo material, el archivo, la parte científica, la parte histórica que está documentada. Hay muchísimo material para trabajar. Creo que es importante al principio la revisión de este trabajo, no solamente del trabajo de los sino de otros artistas del momento que nos dicen ahorita nosotros. No era la duda mía, sino era los que estaban porque existe una crítica social fuerte y una que sigue siendo válida también, hacer esa referencia de que los problemas siguen siendo, pueden pasar al momento y siguen. Entonces, esto parte del proyecto paralelo de la exposición, tocar esos temas, tocar la colaboración. Ahorita es la primera vez que hay con los cuatro, pues a la pareja que estoy viendo, están saliendo ideas que creo que es importante. Pero hay mucho que pero si les pido, vamos a pasar. Ramiro, ¿qué catálogo que va a haber? Que viene en camino. El amparo de los institutos de investigaciones estéticas, y creo que igual que la muestra con un tiempo de vida mucho más largo va a enriquecer la discusión. Próximamente. Coméntanos ¿qué impacto mayor a través de lo que es la educación del arte para México, para el México de los años? Es decir, deja una huella en donde se debe estudiar las artes, se debe estudiar puesto que no solo enaltecen pues, a la condición artística, ¿no? A las capacidades artísticas, sino a todo lo que ayuda a la condición del alma, a la condición de la inteligencia existencial, a la condición de la convivencia, deja un impacto importante. Yo creo que sí, muy importante. Y la historia, digamos, de la enseñanza artística es un ángulo en el que nosotros no reparamos a profundidad, pero que sí está. Y ver el proceso creativo del Corsito es también tratar de entender cómo enseñó, por ejemplo, arquitectura, ¿no? La cosa de construir volumen, maquetas a los arquitectos, o cómo enseñó después artes visuales, definió el currículum de la Esmeralda. De eso, Luisa hizo una exposición conmemorativa bien interesante, pero justo allí quedan todavía mucho por entender o aquilatar de la contribución del Corsito a la educación artística de México, porque estuvo en momentos definitorios. Bien, rápido. ¿Qué tan importante decían al inicio de saldar estas deudas profesionales tan importantes como este de la arte mexicana? ¿Qué tanto se salda la deuda con el Corsito con esta exposición? ¿Qué tan importante es que se den de una ciudad externa al centralismo que sigue teniendo la ciudad? El director. No solamente históricas, en este caso, tocar. Creo que el tema de eso es una de las cuestiones que sigue de los grupos visibles, de los grupos menos visibles, de los que el orden de las y repito, creo que es importante, más allá de saltar la pregunta de saltar en este momento, creo que las referencias son importantes. Saltarlas, lo que dices, para mí es fundamental. Desde otro lugar que no sea hablaba del tema del centralismo, de decir que nació en Ciudad de México, eso habla de que ha sido México
por una parte sigue siendo, pues para nosotros es muy importante y muy gratificante poder hacer este proyecto desde aquí, aparte de la relación ya familiar, de orígenes familiares que se toca con Puebla, aparte del tema de la Malinche, de la cultura, pues, de la más viajada, que es la Cholula, o sea, entonces, hay muchos, por eso lo que digo, hay muchos puntos que ahorita, unos que conoció, otros que no están en Estados Unidos, entonces, hay mucho material que Silvia está tomando nota para charlas, a ver, el proceso, el proyecto, más allá de la cultura,